platicar con él, infraestructura educativa, el proyecto Recrea, que es el modelo que está impulsando la administración de Enrique Alfaro para cambiar las inercias negativas en materia de la educación, y también algunas comunidades del norte de nuestro estado que pueden estar cerca de perder el ciclo escolar. Lo platicaremos con el secretario de Educación. Por supuesto, si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el sistema educativo, sobre cuál es el proyecto de esta administración, escríbenos al WhatsApp que vamos a platicar con el secretario de Educación. Y también abordamos los temas del día a nivel nacional. Sigue siendo esta disputa dialéctica entre el presidente y los activistas Levarón y Sicilia. Puede haber manifestaciones también para repudiar la violencia y pedirle al presidente que cambie la estrategia en materia de seguridad. Y aterrizando en Jalisco, dos asuntos importantes. Uno tiene que ver con los recursos federales, los reclamos del gobernador Enrique Alfaro por lo que él define como el maltrato presupuestal a Jalisco, y también una nota que publica hoy el periódico Mural, en donde habla de irregularidades en el proceso de licitación para la operación de los verificentros, de los nuevos centros de verificación que están por empezar a operar en Jalisco. De aquí hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 7 minutos. Si hacemos un contexto, un recorrido histórico en torno al tema de la verificación y de la afinación vehicular, en Jalisco nos hemos encontrado pues con una serie de proyectos muertos que nacieron con muchas expectativas, pero que no han logrado pues prácticamente ninguno de sus objetivos en el pasado. En Jalisco, lamentablemente, tenemos una tasa de verificación que no supera el 25%. Hemos enfrentado 2016, 2017 y 2018, y también vamos en 2019, los años con mayor nivel de contaminación de la historia de la metrópoli, y todos los especialistas dicen que eso se debe a la cantidad de vehículos circulando en nuestras calles. Jalisco es el estado con la mayor tasa vehicular, y por supuesto la zona metropolitana de Guadalajara es la mancha urbana con mayor tasa vehicular en comparación con cualquier otra a nivel nacional. Por eso es tan importante la verificación, porque al final el medio ambiente, el desarrollo sustentable, es esa herencia que tenemos que dejar para las próximas generaciones. Ya estamos viendo las afectaciones del cambio climático, ya estamos viendo las afectaciones de la contaminación en nuestra salud, en problemas respiratorios, y por eso creo que le tenemos que exigir a los gobiernos tener proyectos de verificación sólidos y que piensen más en el medio ambiente que en la recaudación. Pero que también, y este es un elemento importante, estén blindados contra posibles actos de corrupción. Sabemos del tráfico de hologramas que se ha hecho durante tantos años, que uno lleva el auto a uno de estos talleres y sin pasar la verificación, pues te venden el holograma y con eso puedes circular. O también, si no quieres afinar tu vehículo, si no quieres verificarlo, pues te enfrentas a que llegue la policía vial y con 200, 300 o 400 pesos te libras de cualquier multa por estar contaminando en la vía pública. Por eso en su momento este proyecto Aire, que impulsa la administración de Enrique Alfaro, generó todo tipo de debates por ser un esquema distinto, en donde aquí nos dijo el secretario Sergio Graf, está blindado contra la corrupción. No veremos las prácticas de antaño, se mete tecnología, todos los procesos de verificación van a estar grabados. Sin embargo, hay que irnos a un paso previo que tiene que ver con el proceso de licitación para este proyecto de verificación. Ya hay una empresa ganadora, la empresa se llama Worldwide Environmental Products, INC, web por sus iniciales. Y bueno, de acuerdo a la información que publica hoy Mural, la empresa que gana la licitación incumple pues, en determinados elementos que eran importantes para la base de licitación. Por ejemplo,
La empresa incumple en dar servicio en 3 lugares distintos, en haber dado servicio en 3 lugares distintos con este mismo software, cosa que no pudo probar la empresa. Tampoco presentó algo que es casi digamos, cantado cada que se participa en una licitación, que es tener o presentar los estados financieros que soporten la inversión multimillonaria que se va a hacer. Y también resulta extraño, y lo consigna el periódico, que funcionarios públicos de la actual administración hayan viajado a revisar precisamente esta empresa, sus sedes en el extranjero, pero no lo hayan hecho con el resto de empresas que trabajaron en la licitación. No creo que esta información per se constituya ya un caso de corrupción, por supuesto que no, pero sí, uno, amerita una investigación; dos, amerita que el gobierno del estado responda, porque es importante proteger el proyecto de verificación, porque hay que separar. Una cosa son los procesos administrativos y otra cosa es el objetivo de un proyecto. El objetivo de la verificación es positivo, es que tengamos un medio ambiente sustentable y que tengamos una ciudad menos contaminada. Pero el problema es que cuando se hacen las cosas sin seguir los procedimientos adecuados y de acuerdo a lo que marca la norma, objetivos anhelables como la protección del medio ambiente se pueden convertir en problemas y la credibilidad del proyecto puede estar en entredicho. Creo que es importante que el gobierno del estado, que la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Administración, pues respondan a esta información y nos digan, no es una licitación menor, por cada línea de verificación esta empresa va a recibir 100 pesos. Si lo multiplicamos, son muchísimas líneas de verificación y aparte lo multiplicamos por el objetivo que se plantea la administración en términos de verificación, podemos hablar de muchos millones de pesos los que irían a parar esta empresa. Y creo que es importante que inicie este nuevo proyecto de verificación que dice ser distinto a los anteriores, que inicie con el pie derecho y no con dudas sobre la credibilidad o sobre la legalidad de que esta empresa haya ganado la licitación. También ayer Enrique Alfaro habló sobre temas, el gobernador del estado, en particular sobre el recorte presupuestal. Hay que recordar que los diputados a nivel federal tenían que haber aprobado el presupuesto el 15 de noviembre pasado, es decir, hace 4 días. Sin embargo, no lo aprobaron y sigue el debate sobre los recursos públicos que van a llegar a Jalisco. El presidente López Obrador estuvo el fin de semana en comunidades indígenas y le dijo a Alfaro que no hay más dinero y que ni modo, que el presupuesto viene así. Esto dijo el gobernador. No hay nada seguro, particularmente el tema del agua, en el tema de infraestructura carretera, el tema de seguridad que vamos a tratar el día de mañana con Durazo, que ojalá y se pueda corregir algo, y en el tema de salud, que seguimos teniendo muchas dudas de cómo se va a manejar la nueva circunstancia en esta agenda. Si la federación no nos ayuda, es imposible que el estado pueda cumplir cabalmente con estas responsabilidades. Lo que yo le dije al presidente es que nos parece inadmisible que Jalisco siga ocupando un lugar en el final de la tabla con el presupuesto per cápita por alumno. Hay incertidumbre en el tema educativo, ahorita vamos a hablar con el secretario de Educación, pero también en el sector salud, por el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, la desaparición hace unos poquitos días, hace algunas horas incluso, del Seguro Popular. Adiós al Seguro Popular, se acabó el Seguro Popular en México. Era un recurso federal, pero que lo gestionaban y lo administraban las entidades federativas. No sabemos qué va a pasar con los recursos de salud, no sabemos, hay incertidumbre en torno a este tema y sigue habiendo, que esto es algo nocivo de nuestro sistema político, opacidad en las negociaciones. A veces parece que los estados que reciben más recursos son aquellos que están en buena onda con el presidente de la República. Yo lo que digo es, este tipo de negociación presupuestal tiene que estar basada en proyectos, en necesidades, en objetivos y no en ver quién le cae bien o no al presidente de la República. Tiene que haber un nuevo esquema fiscal federal en donde los recursos se definan no por afinidad al proyecto presidencial o a cualquier objetivo político, sino por necesidades y por cálculos que sean estrictamente
técnicos. Aquí estamos hablando de una opacidad total a la hora de negociar el presupuesto, y Enrique Alfaro lo que señala es que habrá 3.500 millones de pesos menos para Jalisco. Veremos cómo se ajusta el presupuesto estatal. Ya hay una presentación de presupuesto en Jalisco y tienen los diputados hasta la segunda semana de diciembre a nivel local para hacer las adecuaciones en términos presupuestales. Por lo pronto, dice Alfaro, ni más impuestos ni más deuda. Veremos si eso se cumple o no al final de las negociaciones. Y también seguimos con el asunto de las fosas. Hay que recordar que se encontró una narcofosa en el Zapote y ya tienen nombres y apellidos. Ya los localizaron, por cierto, los 6 tenían denuncias, los 6 encontrados tenían denuncias de desaparición. Hay 6 cadáveres identificados, 6 varones que ya están en proceso de ser entregados a familiares. Agregado que estos 6 tenían carpeta de investigación en Fiscalía de Desaparecidos. Los 6 individuos masculinos identificados tenían antecedentes penales, en particular por delitos contra la salud. La constante es asfixia, también arma de fuego, pero lo que he encontrado yo, y lo digo anecdóticamente, en los últimos casos es asfixia. Asfixia. Brutal. Ayer estuvo el gobernador en entrevista con Carlos Loret de Mola y le dijo que en Jalisco no hay una crisis desbordada de inseguridad, así lo dijo. Se sostuvo en su versión de que los homicidios son ajustes de cuentas con el crimen organizado y refirió específicamente a estos 6 casos del Zapote y dijo que los 6 casos, que aparte tenían, como decía Macedonio Tamés, abierta una carpeta de investigación por desaparecidos, los 6 casos tenían antecedentes penales. Ojo, ahí no puede acabar una investigación. El Ministerio Público, la Fiscalía, más allá de que camine como pato, grazne como pato, se mueva como pato, tiene que terminar la investigación. Solo así hay una verdad jurídica detrás de este tipo de aseveraciones. Nadie duda que el grueso de los homicidios tengan que ver con ajustes del crimen organizado. Sin embargo, la obligación de la autoridad es esclarecerlos hasta el final, hallar a los culpables y definir investigaciones claras en materia de el Ministerio Público. A nivel nacional, ya lo decíamos, el caso Levarón, el caso Sicilia. Hay una polémica abierta entre el activista Javier Sicilia y Andrés Manuel López Obrador, que le pide un cambio en la estrategia de seguridad. Hace unos minutos estuvo Javier Sicilia charlando con Sergio Sarmiento y le decía que el cambio de estrategia de seguridad tenía que ver con poner a las víctimas en el centro, más dinero para la comisión de víctimas, abrir una comisión nacional para la verdad. López Obrador le respondió en la rueda de prensa matutina de ayer que le daba flojera a las peticiones de Sicilia. Yo creo que el presidente tiene que escuchar todas las voces y que ahí están los datos, ahí están los resultados. Si es necesario ajustar su estrategia, no está dando resultados en la práctica y más allá de que un año, se va a cumplir pronto el 1 de diciembre, un año es muy poco para dar resultados de forma estructural. Creo que tienen que haber en México autoridades más receptivas a la crítica. Hablaremos más de estos temas, hay muchos temas con los que iniciamos esta semana. Mañana es Día de la Revolución Mexicana, va a haber ceremonias, va a haber discursos en torno a este tema, por lo tanto hay muchísimas discusiones abiertas. Y hoy recibimos en cabina al secretario de Educación. Mándanos tus preguntas al 33 18 80 76 41. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Gracias por tus mensajes al WhatsApp 33 18 80 76 41. Muchos temas relacionados con el asunto educativo. Hoy nos visita Juan Carlos Flores, titular de la Secretaría de Educación. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Enrique. Muy contento de estar en tu programa. Gracias por acompañarnos, secretario. A ver, para quien no está tan familiarizado con el tema, ¿qué está pasando en el norte de Jalisco? ¿Qué está pasando en las comunidades indígenas? ¿Por qué está en riesgo el ciclo escolar? Bueno, solo para una en particular, sí, que es la de Santa Catarina. El resto de las comunidades están trabajando de manera ordinaria. Muy sencillo, hace algún par de meses nos emplazaron a atender ciertos asuntos educativos y amagaron con suspender labores en las escuelas, lo cual hicieron. Recibimos el pliego petitorio, lo comenzamos a atender, atendimos todo lo que estaba en nuestra cancha, todo lo que tiene que ver con situaciones estatales.
evidentemente hay una serie de elementos que no se pudieron atender en cuestión de ese pliego. Ejemplo, nos piden que exentemos del ISR a los maestros, que no le retengamos ese dinero, cuestión que no podemos hacer, y nos empezó a llamar mucho la atención. Hemos estado ahí en varias ocasiones dialogando con ellos, directamente con los maestros. Recuerdo la sesión más numerosa con 50 maestros, que prácticamente es la mayoría de los maestros que están en paro, junto con sus líderes, que coinciden los líderes comunitarios con quienes ocupan algún encargo en la Secretaría de Supervisión. Entonces tuvimos la oportunidad de estar todos juntos, estuvimos 8 horas aproximadamente negociando, y hubo un momento en donde ya no avanzábamos porque ya evidentemente los puntos no estaban en nuestro ámbito, y nos llamó mucho la atención de que rompieran el diálogo y no quisieran seguir avanzando. Después fue evidente para nosotros que esto más bien parece un chantaje, un amago por otra serie de intereses que exceden a la educación. ¿Cuáles? No lo sabemos con precisión. La Secretaría General de Gobierno está haciendo un análisis y un seguimiento puntual, pero en lo que a nosotros respecta hemos básicamente desgastado todas las vías, hemos invitado a los maestros a incorporarse a clase. Este fin de semana que estuvo el presidente en la zona de Mezquitic, acompañé al gobernador en ese encuentro y pude hablar con varios de los maestros, sobre todo los profesores de telesecundarias. Se acercaron a nosotros y nos decían que ellos evidentemente quieren incorporarse a su actividad educativa, que no les permite la comunidad, los caminos están cerrados. Hemos reiterado la importancia de que se reincorporen a clases cuanto antes, porque si no, no se va a cumplir el 80% de asistencias que se requieren para saldar el ciclo escolar. A eso nos referimos cuando aseguramos que está en riesgo el ciclo escolar. Nos responden por escrito y con varias firmas que identificamos que son de integrantes de la comunidad, que no les importa, que ellos se van a mantener en esa postura y dan poco más de razones. ¿Cuántas niñas y niños están involucrados en esta comunidad de Santa Catarina en específico? En esa cantidad de escuelas que están en paro, comenzamos una estimación. ¿Son todas las de Santa Catarina? Prácticamente. Hay escuelas grandes. Hay que decir que son concretamente las indígenas. El resto de las escuelas que están cercanas a la zona están con operando clases de forma normal. Incluso tenemos escuelas donde el número de personas de pueblos originarios es muy grande, pero están en clase, sobre todo las escuelas grandes. Las escuelas donde empezamos a percibir que no han regresado, porque digo que no tenemos toda la presión porque se nos impide el paso a esta región. Estimamos, está bloqueado los caminos, no hay acceso, no pueden saber exactamente qué está pasando ahí. Es correcto. Pero suponemos que se trata de varios cientos de niños afectados, por lo menos unas 30 escuelas. Las escuelas suelen ser pequeñas en esa región. Las comunidades son alrededor de 15 a 20 alumnos por cada una de las escuelas. Son escuelas multigrado, un mismo profesor o da los 6 grados de primaria, o 2 profesores se encargan de esta cantidad de alumnos. Pues hemos insistido mucho, seguimos insistiendo. Nosotros estamos en la mejor disposición de que se reanuden las clases y tomar medidas extraordinarias para que los niños recuperen esas clases que no han tenido a través de alguna jornada ampliada o algunas clases sabatinas. En fin, estamos listos para operar un esquema remedial para que puedan concluir el ciclo escolar, pero sí llama la atención de que, a pesar de que ya se cumplieron con las demandas que hacían en el ámbito educativo, no se incorporen de nuevo a clase. Los 867 niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que decías el fin de semana, ¿sigue siendo esa la cifra que tienen estimada de personas afectadas? Sabemos que ya son un poco menos. Precisamente a raíz de la declaración, un par de escuelas se pusieron en contacto con nosotros y nos aseguran que ellos están tomando clase. Coincide con lo que me dijeron este fin de semana los maestros mestizos, sobre todo, porque ellos, en la medida de lo posible, cuando la escuela está abierta, ellos van, y si acuden niños, evidentemente les dan clase. El principal problema lo tenemos con los maestros de educación básica, en donde la mayoría son originarios de esa misma comunidad. Y me dice, secretario, que el problema en la negociación tiene que ver con la retención del ISR. Ese es, digamos, como donde se rompieron las negociaciones entre ustedes y ellos, porque es un tema de carácter federal y ustedes no pueden
prometer exención de impuestos a nadie, supongo. Es correcto, y como esta hay otras 2 o 3 posturas que evidentemente ellos saben como maestros que no dependen de nosotros como Estado, nos llama la atención que sean intransigentes en ese punto, dicen que si eso no se resuelve no regresan a clases y es muy sospechoso, o sea, eso llama a pensar que hay otra serie de intereses, que hay otra serie de razones por las cuales están amagando con las escuelas y nos preocupa mucho porque a final de cuentas son niños que tienen el derecho a estarse formando e insisto, no dejamos nosotros de hacer todos los esfuerzos para que puedan recuperarse las clases que ya se han perdido. Viene, secretario, un presupuesto federal apretado para Jalisco. Ayer decía el gobernador, lo escuchamos hace un momento, más de 3,000 millones de pesos menos en términos globales. ¿Cómo afecta la educación? Pues afecta de varias maneras. Hay que decir primero en qué no afecta para que nuestros compañeros maestros estén tranquilos. Evidentemente el presupuesto se prevé que en el ámbito del capítulo 1000 de los sueldos siga fluyendo. Bueno, solo faltaría, ¿no? Solo que no haya dinero para pagar los sueldos, ¿no? Es importante decirlo porque sí, hemos de pronto hay muchas inquietudes por parte de los maestros. Les van a bajar el sueldo. Sí. Exacto. Evidentemente donde más pega es en esta intención que tenemos de darle a los niños y a los jóvenes una infraestructura digna. Las escuelas están muy castigadas y el esfuerzo que se vino haciendo este año difícilmente se va a poder mantener si no fluye ese recurso federal hacia el Estado, que después, a final de cuentas, el Estado toma la decisión de invertir buena parte de esos recursos en infraestructura. El dinero que ordinariamente recibimos en infraestructura, lo comentamos en tu programa la vez pasada, suelen ser 400 millones de pesos, pero está afectado por la amortización que se está haciendo al programa de Escuelas al 100 del sexenio pasado y realmente en términos reales recibimos alrededor de 220 millones de pesos. Pero estamos ejerciendo un presupuesto de más de 1,000 millones en infraestructura para este 2019 y eso es gracias a todos los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno estatal de recursos fiscal estatal para aplicarse en educación. Evidentemente, si hay una reducción significativa, vamos a resultar afectados porque el 2020 no se puede pretender tener ese mismo nivel de intervención. Ahora que sabemos cuánto nos cuesta remodelar las escuelas porque estamos cayendo a un nivel de detalle ya próximo a la ejecución, a la intervención de una escuela y no tenemos los recursos, pues sí, es frustrante. 1,000 millones de pesos este año se están invirtiendo directamente en infraestructura educativa. Así es, eso se compone el dinero del FAM, que es el fondo ordinario. 220 millones que me decías de Escuelas al 100. Así es, más un recurso que no se ejerció de Escuelas al 100, que estuvo trabado y que junto el gobernador y el secretario federal Esteban Moctezuma llegaron a un acuerdo para recibir ese recurso que ya estaba comprometido, que es la razón por la cual en muchas escuelas estaban paradas las obras porque había litigios por falta de pago y ya se resolvieron y están empezando a volver a fluir, más el dinero estatal que se ha asignado en este 2019 que ya está en ejecución. De forma realista, secretario, ¿cuánto, si estamos hablando de 1,000 millones de pesos en un año donde no hubo un recorte tan severo, en 2020 cuánto se puede invertir en las aulas y en infraestructura para la educación? Bueno, va a ser difícil precisarlo hasta que el presupuesto no pase por toda su trayectoria en el Legislativo Pero ponle que se quede así, porque parece que no va a haber, incluso le dijo López Obrador al gobernador, no hay forma de moverle. De quedarse así, hay 2 vías de financiamiento que se ven con una certeza que nos podría permitir prever que vamos a recibir otra vez el FAM, que son los 400 millones menos la amortización. 220. Igual, un poquito más. Un poco más porque ya capital se empieza a abonar un poco menos y a lo mejor tenemos un poco más de recurso. Y recordemos que también el gobierno federal le ha propuesto a los estados un nuevo esquema de intervención en las escuelas que le llama La Escuela es Nuestra. Sí. Y ahí nos han ofrecido al estado 240 millones, en donde esperan una contraparte de recurso local de otros 240 millones, lo cual parece muy interesante. Podríamos sumar hasta los 500 millones de pesos, pero estamos observando con mucha atención cómo se ejecuta el programa. ¿Por qué? Porque el recurso viene muy pulverizado. No solo es el asunto de darle ese recurso directamente a los comités de padres de familia, sino que para infraestructura no suena que sea suficiente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Se está previendo que para escuelas pequeñas reciban entre 100 y 150 mil pesos, las escuelas grandes 500 mil pesos. Una escuela grande, una secundaria con 1,000 alumnos, difícilmente 500 mil pesos le va a ser significativo. Alcanzará para pintar la escuela, remodelar alguna barda y poco más. Entonces, infraestructura no es, por lo menos
menos por este modelo, una vía por la cual podamos asegurar que se va a atender. Entonces, evidentemente estamos buscando otras vías, otras alternativas, no dejamos de insistir y es muy importante decirlo que cada uno de los subsistemas educativos tiene la posibilidad de acceder a ciertos fondos, pero digamos, vamos por todas, aunque sabemos que el pronóstico no es muy alentador. 36,000 millones de pesos se necesitarían para renovar todas las escuelas existentes. Si vamos a ritmo de 1,000 millones de pesos de gasto anual, es imposible. Más todo lo que se acumule de deficiencias en estos años. Es decir, estamos hablando de que en este sexenio no se va a poder intervenir ni el 10 ni el 15% de las escuelas. Bueno, a este ritmo de gasto. Claro, a ese ritmo de gasto, como bien lo dices, Enrique, es imposible. Por eso el gobernador nos ha encargado explorar otras vías por las cuales esto podría ser posible. Sabemos, sobre todo en educación media superior, que hay un gran interés por parte del sector productivo de tener perfiles de egreso más alineados a lo que ellos requieren. Estamos en una economía basada en el conocimiento, el talento es algo a lo que las organizaciones le están apostando mucho. Por lo tanto, les estamos proponiendo a los organismos empresariales y a empresas significativas de Jalisco el hecho de que puedan ir junto con nosotros en cuestiones de construcción de laboratorios, en equipamiento, incrementar nuestros convenios de educación dual para que esa inversión pueda ser no solo por parte del sector público, sino también del privado. También a través del organismo Coincides se están explorando otras vías por las cuales podamos acceder a otro tipo de fondeo que puede ser privado, puede ser internacional, en fin, queremos también optimizar la capacidad instalada que tenemos. Tenemos 7,270 sedes o planteles. Muchos de estos planteles están subutilizados, ¿no? Tenemos el caso de las escuelas que están en el centro de la ciudad, que tienen principalmente un vocacionamiento para fungir como primarias o secundarias. Se han ido abandonando. Exacto. De poquito en poquito. Sin embargo, donde tenemos las necesidades en la educación media superior, lo lógico es reconvertir esas instalaciones. Tenemos también espacios fuera de la zona metropolitana donde, por ejemplo, las secundarias agropecuarias se les pedían 20 hectáreas para operar. Nuestra misma normal de Atequiza tiene 20 hectáreas y realmente solo ocupan 2. Entonces, tenemos espacios por los cuales podríamos tener una serie de convenios con el sector privado para poder optimizar esos recursos. Hay otra realidad. El sistema educativo no solo se conforma de los 2 millones de alumnos que tenemos en educación básica, tenemos casi 2 millones, 1.9, con un rezago educativo. De esos muchos están trabajando y la manera de incrementar su productividad es a través de la formación. Tenemos las herramientas, tenemos un OPD que es el IDEF, el Instituto de Formación para el Trabajo, que en algunos estados, y los hemos visitado, el caso de Nuevo León y de Guanajuato, estas instituciones son capaces de tener ingresos propios realmente significativos. Por sede, algunos de estos OPD tienen hasta 40 millones de ingresos propios, en Nuevo León, por ejemplo. ¿Y cómo han logrado esto? Vocacionando esos centros de trabajo a ciertos sectores productivos. Venden capacitación y servicios y de eso se hacen de recursos. Este esquema de entender que somos un solo sistema educativo y que ya no podemos dejar de formarnos, que todos los que somos jaliscienses estamos llamados o invitados por parte del continuar formándonos todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces creemos que por estos esquemas podemos tener unos resultados satisfactorios. Y pongo un solo ejemplo. Si nosotros quisiéramos equipar todos los laboratorios de nuestros bachilleratos, de los que están directamente en responsabilidad del gobierno del estado, tendríamos que pensar en 300 sedes. Es imposible. O sea, comprar un equipo caro que se va a utilizar una vez al semestre o al año tiene poco sentido. Estamos armando un modelo en donde, poniendo solo 10 sedes, podemos cubrir todos los bachilleratos a menos de 1 hora de distancia y es más sencillo trasladar espacios comunes alumnos para los distintos bachilleratos, no que cada un bachillerato tenga su laboratorio. Exactamente. Ahora, me dices, eso con inversión privada. ¿No es privatizar la educación, secretario? No, porque o sea, que no sea el Estado el que invierte en la infraestructura, sino los privados. Yo creo que la inversión de mayor volumen la tiene hoy por hoy el Estado, es decir, las escuelas son del Estado. La educación pública en México y en Jalisco no es la excepción, es inmensamente mayor que la educación privada. Por lo tanto, esos activos, esa cantidad de maestros que están en nuestro sistema garantizan de que el Estado mantiene la rectoría. A lo que me refiero en este ejemplo, año atípico, si un empresario le mete dinero a una escuela
pues es porque quiere influir en la educación o le Pero mete también nada porque más quiere colaborar. Y cito ejemplos que ya están operando. Si nosotros tenemos un simulador de un camión de carga pesada, evidentemente hay un interés por parte del empresario de cubrir un déficit que hay muy grande de operarios de maquinaria pesada, en donde el sueldo de egreso de esos personas que se formaron Sí. ronda de los 16,000 hasta los 32,000 pesos cuando tienen una licencia federal de tipo E. Y la inversión hacia la institución también se ve beneficiada en la formación de estos jóvenes. Evidentemente, un joven o una familia que invita a sus hijos a estudiar una carrera técnica en buena medida lo hace porque espera que pronto entre al sector productivo. Y además esto no está peleado con que siga formándose después en la educación superior, pero realmente creemos que es un ganar-ganar. La rectoría final ¿Ya hay de un cuentas, proyecto, secretario? hay varios ya en ejecución, tenemos ya convenios de educación dual firmados. Sí, pero para este tipo de inversiones de parte de la iniciativa privada, ¿ya hay un proyecto o simplemente es una idea en este Hay momento? proyectos singulares a través de nuestros organismos, nuestros OPD, algunos de nuestros bachilleratos como el COBAIG y el CECITEC, pero lo que estamos haciendo es un gran proyecto, es decir, es este modelo que ha resultado exitoso, que ya está funcionando, lo queremos escalar a prácticamente todos los bachilleratos que tenemos. ¿Y las escuelas más afectadas, las que están en municipios lejanos a la zona metropolitana de Guadalajara, ahí tal vez no exista tanto incentivo para que la iniciativa privada inyecte recursos? ¿Ahí es posible con los recursos que tiene el Estado atender esos rezagos? Evidentemente el recurso público es donde se suele canalizar porque difícilmente vamos a encontrar ciertas alianzas en ciertas comunidades, pero hay que decir que en el Estado, en las regiones del Estado, cada uno tiene un potencial y una realidad económica significativa. Basta mucho alinear la oferta al sector privado para que invierta en este tipo de iniciativas. También cuando volteamos a ver los niveles iniciales, pues evidentemente el empresario espera invertir donde obtenga un retorno a su inversión lo más próximo posible. Pero el grueso es inversión pública. Claro, El grueso para atender a las escuelas y la infraestructura. Vamos al corte, estamos con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. El WhatsApp ya están llegando muchas preguntas al 3318 8076 41. De la mañana con 41 minutos, estamos conversando con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. Mándanos preguntas, ya están llegando también de profesores, de alumnos, padres de familia para el secretario. Ahorita se las pasamos con mucho gusto. Terminando el asunto de infraestructura, seguimos, secretario, con 300 aulas provisionales. ¿Esa cifra sigue siendo la real? No, ya un poco menos, porque hemos venido ya inaugurando escuelas. El caso de Puerto Vallarta fue muy significativo, una escuela que se iba a remodelar y deseando el gobernador ahí como buen ingeniero civil y acompañado de todo el equipo de la CIOP, se determinó que convenía derribarla, se volvió a construir y eso nos liberó 6 aulas provisionales ahí. Y así sucesivamente. Vienen una serie de apertura de escuelas muy significativa, que es toda la inversión que mencionamos en ejecución de los 1,000 millones y esperemos pronto bajar mucho esta cantidad. ¿Te pones algún objetivo al final del sexenio? El pasado los secretarios de Educación dijeron vamos a quedar en cel. Bueno, creo que nada más un secretario de Educación. Sí. 2, ¿no? Un secretario de Educación. Sí. Pues mira, si dijo, hay una propuesta, vamos a 0 y al final pues quedan 300 aulas provisionales. Una vez que se concluya todo el análisis del censo, nosotros vamos a poder pronosticar en función a los recursos que recibamos. Bueno, no hay otra manera más que con recursos, lo decías hace un momento. Se invirtieron en el sexenio pasado 2,000 millones de pesos en escuelas. Sí. Y tú mismo decías hace poco, secretario, las escuelas están cayendo, muchas de ellas, también lo dijo el gobernador. ¿Quién es el responsable? ¿Dónde quedó esos recursos? Mira, es un proceso que está en ejecución también. Nosotros en la entrega-recepción hicimos todas estas observaciones y realmente después de recorrer ya más de 90 municipios no se encuentran estas escuelas. Es decir, hay escuelas que tienen la placa o todavía la lona de que se intervinieron por escuelas al 100 y yo creo que pasaron 2 cosas. Pulverizaron mucho el recurso, pasó un poquito lo que tememos que puede pasar con la escuela es tuya. O sea, muy poquito para muchas escuelas que no se nota. Exactamente, impermeabilización, pintura de bardas y demás, pues evidentemente eso es mantenimiento, no es infraestructura. En el caso de las escuelas que se intervinieron también, pues ya serán los especialistas los que hagan los dictámenes, pero no se ve que el monto esté invertido, o por lo menos físicamente no se aprecia.
en este momento no ven ese tamaño de inversión, 2,000 millones de pesos. Estamos ya muy próximos a concluir el censo. Teniendo el censo también vamos a tener, digamos, los elementos fehacientes para decir si esta infraestructura se hizo como se dijo. ¿Qué fue Recrea Academy? Fue un encuentro de docentes, de directivos, de jefes de sector, de supervisores, en donde acudieron 8 especialistas de distintas partes del mundo, 20 locales de México, y pudimos tener un encuentro de reflexión, de profundidad del proyecto educativo. Ya definimos el qué. Recrea Educando para la Vida es nuestro proyecto educativo para el 2040, o esa es la meta, ese es el propósito, y definimos 6 estrategias. En esas 6 estrategias empezamos a formarnos nosotros, como directivos, como maestros. Este encuentro fue la oportunidad de que esperábamos 10,000 personas, recibimos a 18,000, tenemos ¿Maestros todos? ¿Maestros todos? El destinatario principal fueron los 97 jefes de sector, los 1,200 supervisores y los 6,500 directivos de escuela. O sea, digamos como quienes toman decisiones en las escuelas. Exacto. Pero también lo abrimos a maestros que quisieran ir a contraturno, y fue donde nos llevamos la grata sorpresa de que interesó muchísimo y estuvieron abarrotadas cada uno de los talleres, las conferencias, las actividades que fueron muy, digamos, demandadas, que fue todo este tema de operar el nuevo proyecto educativo. Conocer a través de STAM pusimos a muchos de la proveeduría educativa que nos está apoyando en este proyecto educativo, y la convivencia entre los maestros también fue muy significativa. ¿Cuánto costó todo el proyecto? Pues las conferencias. Haciendo ya una suma total, ronda los 15 millones de pesos, lo cual nos da como un costo unitario de 900 pesos aproximadamente, que nos parece que por la calidad del evento y por lo que las mismas evaluaciones y los maestros han dicho, pues fue un evento exitoso. ¿Cómo van a saber si esto funcionó? Evidentemente hay varias vías. La más objetiva en evaluación son los aprendizajes. A final de cuentas, esto todo lo hacemos por los niños. Y si los niños cumplen ese objetivo de tener una formación integral, no solo en la parte instruccional, que hay una buena noticia, nos decía el secretario Esteban Moctezuma, que seguirán las pruebas estandarizadas, que a final de cuentas pues es un elemento para medir la calidad educativa. Y si logramos los objetivos que nos hemos planteado en esta educación para la vida, en esta educación integral, a través de tener más alumnos involucrados en temas como la música, como la cultura en general, la activación física, el deporte, el lograr que más niños coman de manera sana, que haya menos índices de enfermedades por estos desórdenes alimenticios, pues estamos seguros que lo vamos a conseguir. Recrea tiene toda una serie de elementos para hacer estas mediciones. En México y en Jalisco, no es la excepción, no veníamos midiendo las principales variables educativas, salvo los indicadores clásicos que nos da una forma muy conocida en educación que se llama la 911, que nos habla sobre la eficiencia terminal, la deserción, la absorción. Pero sabemos que en este mundo tenemos que medir estas habilidades blandas también, y estamos con instrumentos que nos van a permitir darnos cuenta si estamos realmente transformando a nuestros niños y jóvenes. Te pregunto a 50-51 que si la inversión que se va a hacer de parte de iniciativa privada es deducible. Bueno, según yo sí. No recuerdo el porcentaje, pero... Seguramente buscaremos esquemas atractivos para todos, y la lógica es pensar que sí. Bueno, nos dice Matilde Rentería: buen día, señor secretario. Desde el mes de julio hemos solicitado una cita con usted para hablar sobre el programa Boca Somos Padres de Familia. Boca. Sí, es un programa cultural, musical, que tiene una aceptación muy buena en las escuelas donde se está operando. Hemos hablado con algunos de los profesores, por supuesto, con algunos de los padres de familia. Tal vez no le ha tocado estar a la persona que refieres. Con todo gusto, si nos deja sus datos, la buscamos. Ahorita se los pasamos. 4389. ¿Qué se espera para el Instituto de Formación para el Trabajo, IDEFT, en el proyecto del gobernador? Escuelas con bajos sueldos como OPDES, el último y el más bajo, sin contrataciones definitivas. ¿Por qué no se reconoce como servidores públicos con nombramiento y nos pagan con sueldos de obreros, 5,500 pesos al mes? Bueno, en este modelo de escuela hay que tener presente que es un organismo público descentralizado que favorece mucho la flexibilidad.
y más que tener profesores, ahí lo que tenemos es instructores. La gran mayoría de los instructores, y ese es el modelo deseable, no son maestros de tiempo completo. Lo que nosotros, de honorarios. Claro, pero hay una razón. La razón no es para desentenderse de una responsabilidad laboral, sino que lo que buscamos es que sea, pongo el ejemplo de Puerto Vallarta, que es extraordinario, quien da el curso para aprender técnicas de masaje es la persona que trabaja en uno de los mejores spa de Punta Mita. El que da cocina es un chef reconocido dentro de la misma comunidad. Que aparte no va a querer ni siquiera un acuerdo de esas características. Exactamente. Tiene otro trabajo, tiene otra chamba. Exactamente. Lo que hemos hecho es incrementar mucho la contribución, el aporte, y realmente en algunos casos llega de ser hasta 500 pesos por hora a ese tipo de instructores, porque es la vía que ellos tienen pues de dedicarle tiempo. Y no lo hacen realmente por ese pago, sino que lo hacen por una pues satisfacción al ser docentes. Secretario, hay muchísimas preguntas, te las podemos pasar a tu equipo de comunicación gusto, también supuesto, para que nos ayude a responderlas. Secretario, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Enrique, como siempre un placer estar aquí. Vamos al corte, volvemos con Justicia Abierta, hablamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como cada martes tenemos Justicia Abierta, este espacio para entender un poquito más el debate jurídico en nuestro país y darle más un sentido ciudadano y de rendición de cuentas. Jorge Torres, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. ¿Ustedes? Muy bien, adelante. Gracias. El espacio de esta mañana de Justicia Abierta se lo quiero dedicar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su relación con las acciones de inconstitucionalidad. ¿A qué me refiero? Como ustedes saben, la Comisión de Derechos Humanos tiene una serie de funciones y facultades, siendo la más importante realizar investigaciones de posibles violaciones a derechos humanos y emitir recomendaciones que, si bien no son vinculantes, sí visibilizan la actividad del poder público. Sin embargo, otra de las funciones que ha resultado importante en los últimos años, a partir de una reforma constitucional del año 2006, es precisamente la facultad de iniciar acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad, imaginemos que se trata de un juicio en el cual se lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión o control constitucional de las leyes que emanan del Congreso de la Unión a nivel federal o de los congresos de los estados a nivel estatal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede, por tanto, cuestionar ante la Corte estas legislaciones. También habría que decir que la Suprema Corte no puede andar revisando las leyes estatales o federales sin que alguien le promueva estas acciones de inconstitucionalidad. De ahí la importancia de la facultad de ejercerla. Según el informe anual presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos este año 2018, a partir de esta reforma de 2006, es decir, en los últimos 12 años, la Comisión ha presentado 186 acciones de inconstitucionalidad, siendo que el 77% de ellas fueron presentadas en los últimos 4 años. Y cerca del 30%, es decir, un total de 53, se presentaron durante el año 2018. Los casos más emblemáticos fueron la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, que planteaba la militarización de la seguridad pública, contra el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a uso de geolocalización y posibilidad de inspección policíaca o ministerial sin control judicial, contra la Constitución de la Ciudad de México en cuanto a disminución de percepciones de trabajadores al servicio de la ciudad, Código Civil del Estado de Nuevo León en cuanto a matrimonio igualitario, y así podemos dar un montón de ejemplos. Bueno, imaginemos que la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos decide ya no acudir a esta herramienta y ya no plantear la inconstitucionalidad de las leyes federales o estatales. ¿Quién más podría hacerlo? Bueno, revisemos la Constitución. Nos dice que puede ejercer acciones de inconstitucionalidad el fiscal general de la República en lo que se refiere a la materia penal y de sus funciones. El INAI en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. Los partidos políticos solo en relación a leyes electorales. Legislaturas estatales, el 33% de los integrantes de las legislaturas estatales solo en contra de leyes expedidas por esa legislatura estatal. De manera que los únicos otros 3 actores facultados para iniciar acciones de inconstitucionalidad en general en contra de leyes federales o locales son el Ejecutivo Federal por conducto del Consejero Jurídico de Gobierno, el 33% de los integrantes del Senado, porcentaje que no reúne la minoría de oposición, o el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, que tampoco se reúnen. Ya veremos si la nueva presidenta despliega esta herramienta de manera independiente o no. Si este último es el caso, quizá habría que replantearnos reformar algunos de estos supuestos para reducir los porcentajes que se requieren y permitir a la oposición
ejercerla. En un Estado democrático, a nadie le sirven las herramientas de control constitucional al servicio de la mayoría. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Sí, Jorge, y la verdad es que ya sigue generando polémica la designación de Rosario Piedra, pero incluso declaraciones como la del gobernador de Querétaro, donde dice que ellos no van a prestarle atención a las recomendaciones que haga la comisión, y de poquito a poquito se erosiona la credibilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y parece que no hay nada que hacer, ¿no? Como que vemos atónitos la escenificación y no se puede mover nada. Es tremendo, y además hay un impacto adicional. Como las recomendaciones de la comisión no son vinculantes para la autoridad, en todo el mundo se genera este fenómeno en donde el peso de la recomendación deriva de la legitimidad y de la credibilidad del organismo. Aquí está impuesto en duda la legitimidad formal, digamos, desde cómo fue el proceso de su nombramiento, que es a lo que se refiere el gobernador de Querétaro, pero a mí me parece mucho más delicada la otra. La militancia, entonces, ¿no? Sí, porque las recomendaciones no tienen otra forma de vincular a la autoridad. Nos decía aquí Emilio Álvarez y Casa en entrevista la semana pasada, después de este fraude de designación, decía que es una magistratura moral la comisión. Así es, ¿no? así es. Ese es su peso, el tener una voz moral respetada, ¿no? Y el apoyo de la ciudadanía, de la opinión pública en relación a lo fundado de sus recomendaciones y a la exhaustividad de sus investigaciones. Totalmente. Abrazo, Jorge. Gracias, Enrique. Hasta luego. Ahí está. Pues sí, seguimos metidos en la polémica sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya lo platicamos ampliamente la semana pasada. Todavía hay tiempo, ya rindió protesta, pero todavía es posible que existan algunos mecanismos para evitar. Pues son 5 años al frente de Rosario, y está bien que sea Rosario, eso es opinión de la mayoría, pero que se haga de forma adecuada y sin saltarse la ley. Bueno, nos dicen, hola, buenos días, ¿saben si ya está abierto el aeropuerto y si va a haber una manifestación? Está cerrado, ¿no? El aeropuerto sigue, también ya hay cancelaciones aquí en Guadalajara. Es increíble que no se haya podido llegar a acuerdos en este sentido después de tanto tiempo. Nos dice también 3722, auguro fracaso total del nuevo sistema de verificación vehicular. Eso sí, Alfaro ya hizo su negociazo, que es lo único que realmente le interesa, y no confundir verificación con la afinación. Sí, tienes razón, la afinación no siempre es necesaria, solamente después del análisis que se hace de la verificación. Sobre el caso del negociazo, pues, a ver, uno puede opinar lo que sea, pero siempre es importante que cuando emitamos una opinión la hagamos con elementos, y por supuesto que de la nota y de lo que publica hoy Mural no hay nada que en este momento nos sugiera que hay un negocio de Enrique Alfaro detrás de esto. No, lo que hay señalamientos puntuales sobre temas procedimentales que tienen que ver con la licitación. Ojalá que pronto la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Administración salgan a dar su versión y sepamos exactamente por qué se eligió a esta empresa. Sobre el fracaso o no, yo tuve posibilidad de revisar el modelo a fondo y me parece que este modelo es mucho mejor que el anterior, que tiene muchos más candados para evitar la corrupción y también permite y facilita que los ciudadanos puedan acceder a hacer la verificación. Yo espero que problemas relacionados con el proceso de licitación no empañen el objetivo, y el objetivo de una sociedad tiene que ser tener una ciudad mejor ambientalmente y con más sustentabilidad. Es por nosotros, nuestra salud y también la salud de las próximas generaciones. Nos vamos, mañana miércoles estamos aquí en Cara a Cara. Por cierto, nos va a visitar el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Zuro, la cabeza del Poder Judicial. Soy Enrique Tucen y estamos mañana miércoles.